Antes incluso de nacer, Sansón ya era un milagro. Su madre llevaba años de frustración y silencio. Había llorado muchas noches, orando por un hijo que nunca llegó, y cuando ya no quedaba esperanza, cuando su vientre estéril parecía una sentencia final, Dios apareció. Un ángel visitó a esa mujer y le dijo: «Darás a luz un hijo, y será nazareo desde el vientre, separado, santo, elegido para comenzar la liberación de Israel de manos de los filisteos». Aquella promesa cambió su corazón. Ella creyó, y lo cambió todo. Comenzó a comer con cuidado, a vivir con reverencia, y cuando Sansón nació, ella sabía, ese niño no era solo un hijo, era un llamado viviente. Sansón creció como un niño diferente. No podía cortarse el cabello, no podía beber vino, no podía tocar nada muerto. Reglas estrictas para un niño lleno de energía. Mientras los otros niños corrían libres por los campos, Sansón escuchaba advertencias constantes. Su madre lo miraba con ojos de quien lleva una promesa y una carga al mismo tiempo. Pero con los años, algo impresionante comenzó a suceder. Él crecía, y junto con él crecía una fuerza inexplicable. No era solo física, era espiritual. Una fuerza que parecía venir de otro mundo. Los vecinos susurraban, los parientes lo observaban, y todos sabían, ese niño no era común. Sansón se convirtió en un hombre admirado por su fuerza, pero incomprendido por sus emociones. Desde joven, su corazón se inclinaba hacia lo prohibido. En lugar de buscar una esposa entre su pueblo, deseó a una mujer filistea. Sus padres intentaron advertirle, recordándole que los filisteos eran enemigos de su pueblo, pero Sansón no los escuchó. Insistía: «Ella es la que me agrada». Esa frase sonaba como el inicio de un desastre. ¿Cuántos de nosotros no hemos seguido caminos contrarios a la dirección de Dios por un deseo? Sansón no era malo, era humano. Era alguien que, aun siendo escogido, llevaba un alma llena de conflictos. La fuerza en sus brazos no era suficiente para vencer las batallas del corazón. El matrimonio con la filistea no terminó como él lo imaginaba. Durante la celebración, Sansón fue humillado, traicionado y herido. Los filisteos lo engañaron, su prometida lo abandonó, y su ira se transformó en furia divina. Mató a 30 hombres para pagar una deuda de honor, y eso solo aumentó su fama y su aislamiento. Poco a poco, el héroe se transformaba en alguien solitario, marcado por las decepciones. Y tal vez sea aquí donde muchos se identifiquen, cuando las heridas del corazón se acumulan y lo que era fuerza se convierte en escudo. Sansón empezó a vivir para reaccionar. Ya no luchaba por un pueblo, luchaba contra lo que sentía, y cada victoria costaba más de lo que parecía. Fue en ese vacío que apareció Dalila, y con ella una nueva ilusión. Diferente de la primera, Dalila no era solo un amor, era una trampa vestida de afecto. Sansón se dejó envolver. Tal vez por carencia, tal vez por orgullo, tal vez solo por cansancio. La verdad es que se entregó con toda el alma, confió, abrió su corazón, y Dalila, sonriendo, lo escuchaba mientras preparaba su caída. ¿Cuántas veces el dolor abre espacio para decisiones peligrosas? ¿Cuántas veces confundimos afecto con alivio? Dalila era todo lo que Sansón quería, pero también todo lo que podía destruirlo. Dalila pasó la noche con Sansón muchas veces. Cada encuentro parecía más íntimo, pero detrás de cada gesto de cariño había un plan oscuro. Los príncipes filisteos se acercaron a ella con una propuesta: descubre el secreto de su fuerza, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Era demasiado dinero. Dalila, seducida por el oro y movida por la ambición, empezó su juego. Como una serpiente susurrante, preguntó con voz dulce: «Sansón,
¿De dónde viene tu fuerza? No preguntó por su secreto de inmediato. Esperó, observó, probó su confianza. Y él, cegado por el afecto, respondió con medias verdades. Era el inicio de la destrucción, y él ni lo notaba. Sansón se burlaba de la pregunta de Dalila. Decía que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza, y ella lo ponía a prueba. Lo ataba mientras dormía y luego gritaba: «Sansón, los filisteos vienen contra ti». Pero él se liberaba con facilidad. Aún así, ella insistía día tras día con lágrimas, chantajes y palabras dulces. Era una guerra silenciosa, donde el campo de batalla era el corazón de Sansón, y cuanto más se dejaba envolver, más perdía su discernimiento, hasta que ya no sabía qué era verdad o manipulación. El amor se confundía con prisión, y Dalila, con paciencia de depredadora, esperaba el momento exacto para el golpe final. Con el tiempo, Dalila dejó de ocultar su frustración. Acusaba a Sansón de no amarla de verdad, de jugar con sus sentimientos, y él, dividido entre la desconfianza y el deseo, comenzó a rendirse emocionalmente. Era como si cada mentira que decía drenara su alma, hasta que, agotado, un día entregó su corazón y su secreto. «Jamás pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará». Al hablar, no sintió alivio, sino un peso mortal. Era como traicionarse a sí mismo, y Dalila, al escuchar esas palabras, supo que finalmente se había rendido. Dalila no perdió tiempo. La información valía más que el oro. Adormeció a Sansón en su regazo, acariciando su cabello por última vez. El silencio de la escena era como el presagio de la tragedia. Llamó a un hombre, quien cortó las 7 trenzas de Sansón mientras dormía profundamente. La fuerza que antes sacudía las puertas de la ciudad ahora lo abandonaba sin resistencia. Cuando despertó, ya era tarde. Los filisteos lo atraparon. No tuvo tiempo de luchar. Le arrancaron los ojos, su orgullo hecho pedazos, y el espíritu del Señor se había apartado. Fue llevado como prisionero, encadenado, ciego y humillado. Sansón fue llevado a Gaza, donde lo pusieron a trabajar como un animal. Giraba la muela en la cárcel, día tras día, en la oscuridad. Ciego, herido y olvidado, solo quedaban recuerdos. Y en medio del vacío, algo comenzó a nacer: el arrepentimiento. El hombre que confió más en sí mismo que en Dios, ahora se veía en el polvo, roto. Su fuerza lo había traicionado, su deseo lo había destruido, y allí, en las sombras de la prisión, algo que no era físico comenzó a crecer. Su fe, lenta, dolorosa, pero viva. El cabello comenzó a crecer, y con él se formaba un nuevo Sansón. No el guerrero de antes, sino un hombre que conocía el precio de la desobediencia. Mientras los días pasaban en la oscuridad de la prisión, Sansón se sumergía en sí mismo. Ya no había público para impresionar, ni mujeres para seducir, ni enemigos que aplastar. Solo quedaba él y Dios. Por primera vez, Sansón comenzó a orar de verdad, no por victoria ni por gloria, sino por perdón. Lloraba por haber desperdiciado el don que recibió. Ya no lamentaba la fuerza perdida, sino el tiempo que tiró viviendo como un necio. Y en aquella celda fría, donde solo se escuchaban los crujidos de la muela y los pasos de los guardias, su alma comenzó a ser moldeada por algo más fuerte que los músculos: la humildad. Allí, donde nadie lo aplaudía, empezó a convertirse en el hombre que Dios siempre quiso que fuera. Pero los filisteos no olvidaron. Prepararon una gran fiesta en honor a su dios Dagón para celebrar la captura de Sansón. Era su trofeo, la humillación pública del enemigo más temido.
Lo llevaron al templo ante miles de personas. Se reían, se burlaban, escupían. «Que Sansón nos divierta», decían, y allí delante de todos el hombre antes invencible fue expuesto como espectáculo. Pero algo había cambiado. Sansón ya no reaccionaba con ira, sino con un silencio que pesaba. Solo pidió que lo colocaran entre las columnas centrales y oró una oración distinta. No pidió gloria, pidió justicia. Sansón apoyó sus manos en las columnas, sintió la piedra fría bajo sus dedos callosos. Respiró profundo y en ese momento, en medio del ruido y el escarnio, habló con Dios por última vez. «Señor, acuérdate de mí, fortaléceme solo. Esta vez». No era arrogancia, era rendición. Su fuerza, que antes fue símbolo de orgullo, ahora era instrumento de justicia divina. Y con un último esfuerzo, un último grito de fe, empujó con todo lo que le quedaba. La estructura tembló. El templo se derrumbó, y con él todos los príncipes de los filisteos. Sansón murió, pero no derrotado. Murió como un hombre que finalmente entendió su misión. La historia de Sansón no es solo sobre fuerza física, es sobre orgullo, errores, dolor y redención. Es el camino de un hombre que lo tenía todo para ser grande, pero necesitó ser quebrado para entender lo que realmente significa ser usado por Dios. Muchos viven como Sansón al principio, confiados, impulsivos, inconscientes, pero hay un Sansón que puede nacer después de la caída, aquel que, aún ciego, ve mejor, aún débil, es más fuerte, porque entendió que el verdadero poder no viene del cabello, sino de la entrega. Y quizás, como Sansón, tú hayas perdido algo: fuerza, visión, dirección. Quizás confiaste demasiado en ti mismo. Quizás te arrepentiste demasiado tarde. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Su gracia no depende de cuán bajo caíste, sino de cómo te levantas. Aunque tus ojos estén cerrados, aunque te sientas encadenado, Dios puede hacer que algo nuevo nazca. Tu historia no termina en la prisión. Puede comenzar de nuevo donde renace la fe, así como Sansón puede ser restaurado. Porque cuando Dios termina la obra, la hace con perfección. El silencio que siguió a la caída del templo no fue solo físico, sino espiritual. Durante mucho tiempo, los que presenciaron ese colapso no pudieron olvidar la expresión de Sansón, su último clamor, su última oración. Aquel hombre, ciego y humillado, había hecho lo que ningún ejército de Israel había logrado: derribar el centro de poder filisteo. Pero lo que más impresionaba no era el acto en sí, sino el hecho de que murió no como guerrero, sino como intercesor. Murió de rodillas. Murió clamando a un Dios que, aunque en silencio, nunca lo había abandonado. Pasaron los años y la memoria de Sansón no se desvaneció. No fue recordado como un juez común, sino como un símbolo de cómo Dios puede transformar fracasos en victorias. Los ancianos contaban su historia a los niños, no para glorificar su fuerza, sino para enseñar sobre la gracia. Era un recordatorio vivo de que la caída no define el final, la entrega define el nuevo comienzo. Israel, incluso en medio de sus crisis, sabía que Dios podía levantar a alguien improbable, alguien que falló, pero eligió confiar otra vez. Sansón se convirtió en el espejo de muchos que fallan tratando de hacer lo correcto, que tropiezan por orgullo, que se pierden por impulsos, pero que, en el fondo, aún escuchan la voz de Dios llamando en el silencio del alma. No son pocos los que, como él, tuvieron que ser heridos para ver, tuvieron que ser encarcelados para valorar la libertad. Sansón muestra que la misericordia no se basa en la perfección, sino en la disposición de regresar. Dios no busca héroes sin fallas, sino corazones quebrantados. Tal vez te veas en Sansón, tal vez hayas pasado por etapas de gloria, seguidas por caídas que parecían definitivas,
Tal vez confiaste demasiado en tu propia fuerza y ahora te encuentras sin fuerzas. Pero hay algo que Sansón nos enseña. Mientras haya vida, hay una oración que se puede hacer. Dios no rechaza a los que regresan con verdad. Aunque todo parezca perdido, aunque los ojos estén cerrados, aún hay esperanza. Porque el Dios de Sansón es el mismo hoy. Y Él todavía responde oraciones sinceras. Si hoy estás en ruinas, si perdiste tu fuerza, tu rumbo o tu visión, debes saber que eso no es el final. Con Dios, hasta las cenizas pueden convertirse en tierra fértil. Él no usa solo a los perfectos, usa a los dispuestos. No es demasiado tarde. No importa cuánto hayas fallado, importa si estás dispuesto a regresar. Sansón no terminó como comenzó, y tú tampoco tienes que terminar como estás. Tu mayor caída puede convertirse en tu mayor testimonio. Porque donde hay dolor, Dios planta propósito. La historia de Sansón, incluso después de su muerte, resonaba en los corazones de Israel como una advertencia y una esperanza. Advertencia para aquellos que vivían confiando demasiado en sí mismos, ignorando la voz de Dios. Esperanza para quienes pensaban que Dios solo usaba a los fuertes, los santos, los perfectos. Sansón demostró que el final de una vida puede ser más glorioso que todos los días anteriores. Y eso hacía reflexionar al pueblo. ¿Cuántos estaban desperdiciando su llamado por orgullo? ¿Cuántos estaban ciegos espiritualmente, aún teniendo ojos perfectos? Muchos años después, cuando se levantaron otros jueces y profetas, todavía se hablaba del hombre que destruyó el templo con sus propias manos. Pero era raro que alguien hablara de su fuerza sin mencionar también su debilidad. La grandeza de Sansón ya no se medía solo por sus músculos, sino por la profundidad de su dolor y redención. Era como si Dios hubiera dejado allí una lección eterna. El poder sin sumisión es destructivo, pero la debilidad entregada a Dios puede mover montañas. Y tú, que escuchas esta historia hoy, tal vez te preguntes si hay redención para quien ha caído tantas veces. La respuesta está en el silencio de Sansón en la cárcel, en las lágrimas escondidas entre las piedras, en los suspiros de alguien que fue temido y ahora es olvidado. Sí, hay redención, pero no viene por la fuerza ni por la fama, viene por el quebrantamiento. Dios no ignora lágrimas sinceras, Él escucha oraciones sin palabras, cuando el alma clama más fuerte que la boca. ¿Cuántas veces nos sentimos como Sansón en la cárcel, no físicamente presos, sino encadenados por decisiones equivocadas, por vicios ocultos, por pecados que se volvieron parte de nuestra rutina? Tal vez hayas perdido cosas valiosas por confiar demasiado en ti mismo, por jugar con el peligro, por pensar que siempre habría tiempo para arreglarlo. Sansón creía que se levantaría como antes, que la fuerza aún estaría allí, hasta que se dio cuenta de que el Espíritu del Señor se había apartado. ¿Cuántos hoy viven sin darse cuenta de que la presencia de Dios ya no está con ellos? La fuerza de Sansón no era solo muscular, venía de un pacto. Era el pacto lo que lo sostenía, y cuando lo rompió, todo lo que quedó fue un hombre común, lleno de recuerdos y remordimientos. Pero incluso allí, en el fondo del pozo, Dios no se rindió, porque Dios nunca se rinde con aquellos a quienes ama. Y aunque su cabello fue cortado, aunque la vergüenza fue pública, el Señor aún lo miraba con misericordia. Esa misma misericordia está disponible para ti ahora. La imagen del templo cayendo bajo el peso de las columnas es fuerte, pero aún más fuerte es el clamor de Sansón en ese último instante. No fue solo un pedido de venganza, fue un grito del alma, de alguien que finalmente entendió que su misión era mayor que su deseo. Le pidió a Dios que lo mirara una vez más y Dios lo escuchó.
Ese clamor, nacido del dolor, la humillación y el arrepentimiento, movió el cielo. Sansón cayó, pero cayó de pie ante el trono de la gracia. Sansón murió rodeado de enemigos, pero no murió como un derrotado. Partió como alguien que finalmente se rindió por completo. Y curiosamente, fue en su mayor debilidad que cumplió su mayor propósito. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios solo puede usarnos cuando estamos en la cima, cuando todo va bien? Pero Sansón nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, aún podemos glorificar a Dios. Nos muestra que hay poder en el arrepentimiento genuino y que Dios honra a quienes se vuelven a Él, incluso en los últimos segundos. Muchas personas recuerdan a Sansón por sus fallas, por sus pasiones descontroladas, por su impulsividad. Pero Dios lo registró en la galería de los héroes de la fe. Esto nos muestra que Dios no mira solo el inicio o el medio del camino, sino el corazón que se vuelve a Él al final. El cielo celebra no solo a los que nunca caen, sino a aquellos que, al caer, se levantan con el corazón quebrantado. Sansón no fue perfecto, pero fue redimido, y esa redención es posible para cualquiera que se humille ante el Señor. Si hoy te sientes como Sansón, derrotado, atrapado en las consecuencias de tus propias decisiones, debes saber que aún hay esperanza. Dios no termina tu historia en el capítulo de la caída. Él siempre escribe un final diferente para aquellos que eligen confiar nuevamente. Tu fuerza no está en lo que perdiste, sino en el Dios que puede restaurar todas las cosas. No importa cuán oscuro sea el valle, Él sigue siendo la luz. La historia de Sansón trata del fracaso, sí, pero aún más de la gracia que rescata a English. Y tal vez, como Sansón, estás esperando el momento adecuado para clamar. No esperes más. Clama ahora. La misma voz que escuchó a Sansón en medio de los gritos de los filisteos está lista para escucharte también. La misma fuerza que sostuvo a ese hombre al final de su vida está disponible para ti hoy. Tu historia no termina con vergüenza, dolor o fracaso. Dios está listo para escribir un nuevo capítulo, uno de redención, propósito y gloria. Él todavía tiene el control. Él sigue siendo Dios. La historia de Sansón no termina entre los escombros del templo. Continúa en cada uno de nosotros que alguna vez se sintió fuerte y luego débil, lleno de propósito y luego vacío, usado por Dios y luego olvidado. Su trayectoria refleja el ciclo humano de la autoconfianza, la caída y la restauración. Es un espejo para todos los que alguna vez confiaron en sus propias fuerzas y luego tuvieron que aprender a depender de la fuerza del cielo. Al mirar a Sansón, vemos nuestras luchas, nuestras malas decisiones, nuestras derrotas, pero también la promesa de que Dios puede restaurar a cualquiera, en cualquier punto del camino. Sansón también nos enseña sobre la identidad. Nació apartado para Dios, pero pasó gran parte de su vida tratando de encajar en los deseos del mundo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Sabemos que hemos sido llamados, sabemos que hay algo especial en nosotros, pero aún así insistimos en caminar por caminos que nos alejan de nuestra identidad divina. El dolor que Sansón enfrentó fue consecuencia de olvidar quién era. Y muchos de nuestros dolores también vienen de ahí. Cuando dejamos de vivir como hijos y empezamos a vivir como esclavos de nuestros deseos. Hay un momento decisivo en la vida de cada uno de nosotros en el que debemos dejar de huir, dejar de luchar contra lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sansón tuvo ese momento al final de su vida, cuando, ciego y humillado, comprendió que ya no podía luchar solo. Y quizás este también sea tu momento. Tal vez sea hora de dejar de intentar vencer con tus propias fuerzas.
Dios no quiere usarnos solo cuando estamos fuertes, sino también cuando estamos rotos, para mostrar que la gloria es de Él. Samson's final cry was not a scream of desperation, but a whisper of faith. He no longer sought revenge out of pride, but redemption through love. For the first time, he didn't ask for strength for himself, but to fulfill God's purpose. That changes everything. When we stop praying for personal victories and start asking for strength to glorify the Lord's name, something powerful happens. Heaven moves in that kind of surrender. Samson, though blind, saw his calling clearly, and in that moment he was stronger than ever. Al colocar sus manos sobre las columnas del templo, Sansón no solo se apoyaba en piedras, sostenía todo el dolor de sus decisiones, todo el peso de su caída y toda la esperanza de su redención. En ese gesto había más que fuerza física, había arrepentimiento sincero, entrega total y confianza absoluta. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy frente a columnas invisibles, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza para romper ciclos, derribar muros internos, destruir el templo del ego donde hemos estado prisioneros por años? El templo de los filisteos representaba todo lo contrario a Dios: idolatría, orgullo humano, opresión. Cuando cayó, fue más que una estructura colapsando. Fue un símbolo de la victoria de Dios, incluso a través de la debilidad humana. Ese es el Dios que servimos, el que transforma derrotas en testimonios. Sansón cayó, sí, pero cayó en fe. Murió, sí, pero murió en propósito. Su vida no terminó en derrota, terminó en cumplimiento. Y eso es lo que convierte su historia en esperanza para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos como Sansón, rodeados de voces burlonas, cegados por nuestras malas decisiones, encadenados por nuestros propios pecados? Y aún así, Dios sigue allí, esperando el momento en que clamemos. El Señor no se olvidó de Sansón, no se ha olvidado de ti. La caída no es el final, la prisión no es el final, la ceguera no es el final. Con Dios, incluso el final puede ser el comienzo. Sansón lo descubrió de la manera más dura, pero también más gloriosa. Sansón nos muestra que incluso las historias más marcadas por errores pueden convertirse en instrumentos de gloria cuando se entregan en las manos de Dios. Su trayectoria no trata solo de fuerza física, sino de debilidad restaurada, de cómo la misericordia divina puede transformar ruinas en altar. Y si hoy te sientes ciego, encadenado o sin esperanza, recuerda, el mismo Dios que restauró a Sansón te está llamando ahora. Tu caída no define tu final, tu dolor no borra tu llamado. Hay un propósito esperándote. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con otras vidas. Sembramos juntos la palabra de Dios para que más corazones sean sanados y fortalecidos. Que el Señor te bendiga y te levante, como lo hizo con Sansón.